Hola, ¿cómo estamos? Bueno, espero que bien. Ya hoy estamos en la parte 4 de cómo iniciar en el trading. Hoy tenemos un tema muy importante que se le letrea FVG. En inglés se dice Faith Value Gap y en otras palabras se le puede decir ineficiencia. A otras personas le dicen imbalances. Y FVG, Fair Value Gap, significa es una brecha de valor justo, ¿cierto? O brecha de valor razonable. Es un patrón en el gráfico de las velas que es un movimiento rápido y desequilibrado. Entonces en el mercado va creando un hueco. Cuando sucede esto, crea un hueco entre la primera y la tercera vela eh, en una secuencia de tres, ¿cierto? Si ponemos tres velas entre la primera y la tercera, nos hace un espacio, nos deja un hueco un poco grande cuando hace un movimiento rápido. Los traders lo usan para identificar zonas donde el precio podría regresar a rellenar ese hueco antes de continuar su movimiento original. Si el movimiento lo hizo hacia abajo fuertemente, entonces muchas veces se espera que el precio haga un retroceso para rellenar ese hueco y luego de eso continúe bajando. Vamos a ver en el gráfico entonces cómo podemos identificar ese FVG, esa ineficiencia o ese imbalance, como le queramos llamar, para que como a ustedes se les haga más sencillo, ¿cierto? Vamos a borrar esto, vamos a dejar esto aquí, FVG, ese es el tema de hoy. Entonces vamos a mirar dónde tenemos un FVG, un imbalance. Podemos ver que el precio, aquí podemos mirar en este movimiento, en este alto, tenemos una vela súper grande que hizo un movimiento hacia arriba, dejó una mecha, ¿cierto? Tenemos un alto aquí arriba. Tenemos un alto aquí arriba. El máximo de la vela, que todos sabemos que la vela tiene máximos, mínimos, el punto de apertura y el punto de cierre. Cuando el movimiento de una vela es un movimiento rápido y tiene mucha fuerza hacia un lugar en específico, entonces nos puede dejar un FVG o una ineficiencia. En este caso sabemos, como lo dije ahorita hace unos segundos, que es una brecha que deja entre la primera y la tercera vela cuando hace un movimiento fuerte. Sabemos que el movimiento fuerte lo hizo esta vela que estamos viendo aquí roja, ¿cierto? Que hizo desde allá arriba, hizo un movimiento hacia abajo fuertemente. Entonces, ¿cuál sería la primera vela y la tercera vela? Esta sería la primera vela, esta verde que estamos aquí señalando, ¿cierto? Y esta sería la tercera vela. Si lo podemos ver claramente encerrado en la herramienta que lo puse morado, ¿cierto? Esa sería la primera y esta sería la tercera vela. Entonces la vela que tenemos en el medio hizo un movimiento fuerte hacia abajo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería ese imbalance o esa ineficiencia que dejó esta vela fuerte? Sería en el hueco que dejó entre la primera y la tercera vela. ¿Y dónde está el hueco? En el medio entre esas dos. Nunca se tocaron ni las mechas de cada una de estas velas anteriores, nunca llegaron a tocarse. La primera y la tercera nunca se están tocando, ¿cierto? Entonces el hueco sería en el medio. Vamos a subrayarlo aquí en este espacio. También vamos a ponerlo de otro color para que lo puedan ver. Verde. Y adentro vamos a ponerle también verde. Ese espacio que vemos ahí verde sería la ineficiencia, donde el espacio nos dejó un imbalance después de un movimiento fuerte. Tenemos una vela anterior pequeña, esta vela roja hizo un movimiento fuerte hacia abajo y la otra vela que tenemos, la tercera vela, nunca rellenó el espacio, entonces dejamos aquí un hueco. Entonces muchos de los traders
trabajan esperando que el precio, después de un movimiento fuerte, rellene ese espacio vacío, ¿cierto? Que tenemos aquí, tenemos este espacio vacío, que el precio rellene todo ese espacio para continuar con el movimiento que está haciendo. Si es hacia abajo, si es un movimiento fuerte hacia abajo y el precio está rellenando ya ese precio, ese espacio que dejó, ese hueco, después de rellenar ese espacio va a hacer otro movimiento hacia abajo, como lo vemos en este caso. Más adelante esta primera vela no lo hizo y aquí podemos ver que subió el precio y rellenó ese espacio que estamos viendo, dejó una mecha porque reaccionó de nuevo hacia abajo, ¿cierto? Podemos ver que el precio aquí subió dejando una mecha, podría ser también con cuerpo, pero en este caso subió y dejó una mecha porque reaccionó fuertemente de nuevo hacia abajo. Entonces vamos a repasar de nuevo. Hizo un movimiento muy fuerte hacia abajo, dejó un hueco aquí al principio y entonces nosotros esperaríamos que el precio suba de nuevo, rellene este espacio que estamos viendo aquí, después que toque ese espacio de nuevo, reaccione de nuevo hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque el movimiento es hacia abajo. Vemos que el precio hizo un movimiento hacia abajo, deja un hueco, rellena y continúa hacia abajo, ¿cierto? Ahí estamos un poquito claros. Movimiento fuerte, deja hueco, el precio retrocede, rellena el hueco y reacciona nuevamente. Eso sería un FVG, un imbalance o una ineficiencia en el precio. Podemos mirar otro ejemplo. Vamos a buscar otra ineficiencia. Podemos ver que el precio está bajando. Vamos a ver un movimiento fuerte con un imbalance. Aquí podemos ver que no hay imbalance. Todas las velas están unidas, ¿cierto? Tenemos las velas se tocan, la primera y la tercera se tocan, la primera y la tercera se tocan, la primera y la sucesivamente las velas, cada vez que tiene entre la primera y la tercera continuamente, si se tocan por lo menos con la mecha, ya entonces ese FVG no existe, ese imbalance no existe. Nos tiene que hacer un movimiento fuerte, como en este caso estamos viendo que aquí hizo un movimiento fuerte hacia arriba y la primera vela sería esta que estamos aquí viendo. Vamos a de nuevo a ponerlo morado, ¿cierto? Y la tercera sería esta vela y el espacio lo dejó en el medio. Esta vela que tenemos aquí abajo, ¿cierto? Esta vela pequeña fue la primera vela. Esta fue el movimiento fuerte, un movimiento súper rápido. Y la tercera vela, ¿cuál sería? Esta que está aquí arriba. Entonces vemos que entre la primera y la tercera dejó un hueco en el medio, ¿cierto? Esto sería el FVG o el imbalance, ¿cierto? Podemos escribirle aquí FVG, ese sería el FVG. Y muchos traders esperarían que el precio, después de un movimiento como ese, esperarían que el precio baje a rellenar esa ineficiencia que dejó, rellene esa ineficiencia para volver a subir con fuerza. En este caso el precio no lo hace, no es obligatorio que lo tiene que hacer siempre, porque imagínate, si lo hiciera absolutamente siempre, todos serían los multimillonarios, solamente con esperar ese movimiento. Pero es algo que se espera la mayoría de las veces, combinado con otras partes de la estrategia, ¿cierto? Un FVG tiene mucha más validez cuando está recién hecho. Por un ejemplo, por lo menos aquí se hizo el FVG nuevo, ¿cierto? Tenemos entre la primera vela y la tercera dejó un FVG. La idea es que apenas nos haga ese imbalance, el precio baje, rellene ese hueco y continúe, y tiene un poquito más validez al el precio ya haya pasado
muchas horas, un día, varios días, y más adelante, como estamos viendo aquí, el precio subió, está llegando hasta ese imbalance, como estamos viendo. Vamos a anotar, a ponerle otro color. Estamos viendo que este es el imbalance, el FBG. El precio llega hasta ese lugar, pero no vuelve a reaccionar hacia arriba, ¿cierto? Entonces, también el tiempo es un poco valorado en este tipo de imbalances o ineficiencias, porque reacciona, es un poco más válido cuando reacciona al momento, cuando hace un movimiento fuerte, baja, rellena y de nuevo reacciona. Si ya pasan muchas horas o varios días, la idea no es que te fijes de nuevo, no, ya está llegando de nuevo a SFG, va a reaccionar porque sí, así siempre lo hace, ¿no? Es una herramienta que muchos traders lo usan, eh, es una estrategia que muchos traders lo usan del FBG, junto combinado con otras cosas, tendencias, estructura y otros temas que más adelante van a ir aprendiendo. Pero este es un tema básico que todos tenemos que ir aprendiendo. Esta es la parte 4 de cómo iniciar en el trading. Este es un tema importante que se tienen que aprender, lo van anotando, van mirando el gráfico, van aprendiendo donde hay una ineficiencia. Tenemos una primera velita y la tercera vela donde tenemos la ineficiencia. Sabemos que aquí hay ineficiencia, ¿cierto? Ustedes van marcando cada vela, si entre la primera y la tercera en el medio hay ineficiencia, o sea que el precio nunca subió una vela hasta aquí arriba rellenando ese espacio y volver a caer, entonces eso es una ineficiencia, un imbalance en el mercado. Entonces no necesariamente lo tiene que rellenar al momento, lo puede hacer en el futuro. Vamos a ver aquí en este imbalance, vamos a ver si en el futuro lo rellena. Tú marcas tu FBG, el precio está bajista en este momento y vemos aquí cómo el precio sube un poquito y lo toca y reacciona. No lo rellena totalmente, eso es otro tema también que tienen que aprendérselo, que no siempre lo tiene que rellenar absolutamente todo el imbalance que deja, solamente también lo podría tocar, como estamos viendo en este caso, tocar la zona del imbalance y reaccionar. Vemos que es un imbalance súper fuerte, hizo un movimiento súper fuerte, ¿cierto? Cayó todo el precio, pero el precio sube y toca justamente donde está ese imbalance y reacciona. Entonces nosotros vamos a ir combinando todo lo que hemos aprendido de velas, la información de las velas, que es la parte 1, la parte 2 que fuimos aprendiendo sobre la estructura del mercado, ¿cierto? La parte 3 vimos que el soporte y la resistencia, ahorita estamos viendo los imbalances y lo que se le dice FBG también en el trading. Vamos a ir aprendiendo más adelante en la próxima clase. Vamos a ver cómo ir combinando estas confirmaciones para aprender a tomar decisiones en el trading. Entonces, la idea es que aprendamos lo básico para ir avanzando cada vez más. Cuando nosotros aprendemos a ir combinando todo lo básico, vamos a ver el gráfico mucho más simple. Al principio vamos a ver un desorden total cuando nosotros nos aprendemos lo básico y sabemos por qué hacen ciertos movimientos. Bueno, el precio bajó, entonces ya tú vas a saber por qué. Bueno, las reglas básicas son estas. Entonces si el precio baja, yo puedo entender por qué bajó, por qué sucedió esto, la tendencia, etcétera. Había un imbalance, todo lo básico. Entonces la idea es que ustedes vayan aprendiendo cada día más. En la próxima clase vamos a juntar todo lo que ya hemos aprendido de lo básico para ver cómo podemos ir trabajando. Pero vamos a seguir haciendo más videos de muy buena información para llegar a un punto en que todos podamos ser independientes.
Entonces ya saben que apóyenme, compártame con sus familiares y compañeros y nos vemos en el próximo video.